una circunstancia que va a rodear el final del franquismo, que permite o hace verosímil pensar que hubiera sido difícil esa continuidad. Cambios económicos, sociales, culturales españoles de los años 60. España se transforma radicalmente, diría yo, del 60 al 70. No es la España de hoy, ni muchísimo menos, pero ya es una sociedad muy modernizada, desde luego industrial, urbana, en vías aceleradísimos de desagrarización, a pesar de los esfuerzos que el ministro Allende y sus colaboradores pudieran, alguno está aquí, pudieran hacer, pero más de 4 millones de personas de España se marchan del mundo rural a las grandes ciudades españolas o al extranjero. No todo es, bueno, yo creo que la desagrarización es un desastre para el mundo rural, por mucho que haya resuelto muchísimos problemas de pobreza, abandono y subdesarrollo, pero, digamos, esa emigración masiva a las grandes ciudades provoca durante bastante tiempo unos desastres urbanísticos verdaderamente tremendos. Son barriadas improvisadas en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, con casas, bueno, torres, etcétera, hechas rápidamente, con materiales malos, paredes pequeñas y sin servicios. Muchos de esos barrios al principio ahora están perfectamente o muy bien dotados o suficientemente dotados, pero no en los años 60 es cuando yo me estoy diciendo. Un país, además de eso, donde se produce a partir del 60 una explosión del turismo de masas, donde hay en el mundo cultural ya determinados espacios de libertad, y que es un país en parte ya cercano a estar instalado en formas de modernidad, para no exagerar. Segundo factor que sería el factor exterior. Pese a que el régimen de Franco entra en la ONU en el 55 y mantiene relaciones con numerosísimos países, y ha normalizado sus relaciones con muchos países, pues no está en la Comunidad Económica Europea, no está en los organismos de defensa occidental que es la OTAN. Su legitimidad internacional es siempre, digamos, puesta siempre algo dudosa. Se acepta a España, como acabo de decir, pero no hay nunca una plena integración de ese régimen en el orden internacional. A corto plazo, las caídas de las dictaduras en Portugal y Grecia en el año 74 convierten a la dictadura española en un anacronismo en Europa. Las reacciones represivas que vaya a tener el régimen de Franco en distintos momentos, en el 62, en el mismo juicio de Burgos, luego en el 75, pues siempre provocan indignación internacional, retirada de algún embajador, conflictos ante las embajadas españolas, protestas internacionales de gobiernos que siguen, pese a todo, manteniendo relación, a veces en los años 60 con Pablo VI del propio Vaticano. Lo cual, por cierto, todo este tipo de reacción supone un obstáculo y un retroceso a una cosa que se habla poco, que es pero que tiene que ver con eso que les decía del Estado cada vez más profesionalizado, a la labor diplomática, yo diría, muy profesionalizada en España desde los años 60 con el ministro Castilla, que les permite ir reapareciendo en muchos foros internacionales, cumbres, etcétera. Bueno, y de pronto ocurre algo en Madrid, hay una ejecución, que no hay muchas, pero son todas dolorosas, por pocas que sean, o algún otro incidente grave, y se viene abajo todo lo que nuestro cuerpo diplomático había ido tejiendo con los años para hacer que España esté en Helsinki, que esté en no sé dónde, en determinada reunión internacional, en otra. Tercero, en los años 60, Franco celebró en el año 64 los 25 años de paz. Bueno, me parece que dio el pistoletazo de salida al conflicto, porque los conflictos, hay muchísimos más conflictos en los 60 que todo lo que había podido haber antes, sobre todo en 4 ámbitos que conocen también ustedes sobradamente. Estudiantes de universidad, donde el malestar es casi endémico, tendrá picos y valles, pero es endémico. Hay muchas huelgas laborales por negociación de los convenios colectivos, con la ironía que el propio régimen de Franco da estadísticas oficiales de huelgas,
cuando hasta el año 75 la huelga estuvo prohibida en España. Pues las publican, 1800, no sé qué, 800 huelgas en tal y tal otro. Bueno, pero en fin, pero hay huelgas que evidentemente pues el régimen le irritan, le producen malestar o lo que fuese. Conflictos discretos, pero cada vez algunos bastante públicos con la Iglesia. La Iglesia, el Papa Pablo VI y después el Vaticano II, bueno, van puenteando a la Iglesia oficial española y vía nombramiento de obispos auxiliares van creando pues una, digamos, jerarquía más próxima al Vaticano, hasta que llega en el año 69 el nombramiento como arzobispo de Madrid del cardenal Tarancón, que era un hombre que había hecho la guerra como capellán de la zona nacional, pero el cual, en su evolución posterior ideológica y su total identificación con el Vaticano II y con el propio Pablo VI, que era amigo personal suyo, y con todo lo que significa el movimiento de renovación de la Iglesia, él se sumó a todo ello y, por tanto, en su nombramiento, primero como arzobispo de Madrid y luego como presidente de la Asamblea Episcopal, pues bueno, es un pequeño dedo en el ojo que el Vaticano mete al régimen de Franco, que a Franco le resulta siempre, viendo las conversaciones privadas de Franco con sus primos, etcétera, que se publicaron, mucha más irritación casi que ninguna otra cosa. Y yo creo que tiene una cierta lógica, porque un régimen católico, confesionalmente católico, que la Iglesia se le ponga enfrente, pues es un torpedo en su línea de flotación. Y por tanto, digamos, y además Franco tenía, con razón, la convicción de que él había hecho por la Iglesia católica todo lo que no está escrito, casi desde los Reyes Católicos y Felipe II, y que por lo tanto había una ingratitud y una hostilidad para él incomprensible por parte de la Iglesia. Y el cuarto espacio de conflictos que se le abre al régimen es ETA. De manera que el régimen está en crisis desde... Crisis no quiere decir crisis dramática, pero sí digamos, en una situación ya mucho más inestable y abierta desde el año 69. Básicamente solemos hablar de la división del régimen entre aperturismo y el búnker, es decir, el núcleo duro, contrario a cualquier tipo de legalización o de asociaciones políticas o de aperturismo o nuevas leyes sindicales que encaucen los conflictos laborales o lo que fuese, es decir, y es significativo además que en ese aperturismo milita buena parte, no digo que todos, habría de todo, pero lo que podemos llamar la tercera generación del franquismo. Personas que pueden tener pues 30 y tantos, 40 años en los 60, que ya no se sienten tan vinculados a la mística de la guerra ni a aquellos ideales, que la cuestión de la masonería y de tal, pues probablemente pues, les parecerían más cuentos de miedo que otras cosas, que han estudiado, que han salido fuera, que tienen buenos contactos, etcétera, que tienen carreras o administrativas o profesionales distinguidas. Bueno, pues toda esta gente se alinea con el aperturismo y en esa tensión, aperturismo-inmovilismo, permanecerá el régimen de Franco del 69 al 75. Y las dos